Bien, hermanos, seguimos con estas semanas, estas definiciones del Señor Jesús que hizo, las encontramos en el Evangelio de Juan, acerca del yo soy. Y hoy vamos a estar, yo creo que ya el Señor ha estado poniendo en nuestro corazón, y algunos habéis estado compartiendo algunas cosas acerca de esta realidad, de esta frase que es determinante: yo soy la resurrección y la vida. La encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 11, así que vamos al Evangelio de Juan capítulo 11. Vamos a basar la reflexión, la meditación de la palabra en este pasaje muy conocido. Yo creo que uno de los de las frases que más, o de los textos bíblicos que más se conocen y se repiten, uno de los 4 textos, yo diría 4, a lo mejor algunos, ¿cuáles podrían ser los más conocidos textos de la Biblia que decimos o que conocemos? Filipenses 4:13. Ahora me has matado. Todo lo puedo en Cristo. Vale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 3:16. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Otro más. 8:28. Bueno, tú que te lo sabes todos. Deja otro que... Hay uno que lo vemos en todas las películas, y sobre todo en los funerales, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Y este es otro, yo soy la resurrección y la vida, que está en el capítulo 11, versículos 25 y 26. El que cree en mí, aunque muera, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, sino que vivirá, ¿no? Depende de la versión. Pues este es un texto que se repite, yo creo que es de los que más se repiten, porque en todos los funerales se menciona, sí o sí, ¿no? Pero cuando leemos esta porción de la Escritura tenemos que reconocer que el Señor, en este pasaje que vamos a meditar, nos habla sobre todo de vida, muerte y resurrección. 3 conceptos claves que marcan nuestra fe. Necesitamos ver la realidad de nuestra existencia. Estas semanas lo hemos estado viendo de diferentes ángulos. Y necesitamos poner los pies en la tierra, porque muchas veces somos como un poco... estamos como un poco anestesiados, como le pasó a Ruth, que la anestesiaron, ¿verdad? Estamos un poco anestesiados de una serie de verdades que aparecen en la palabra de Dios. Y nos cuesta a veces confrontar con realidades como es la vida, la muerte y la resurrección. El mundo va detrás de otros derroteros, van buscando meditaciones trascendentales, filosofías, hay mucho énfasis sobre, por ejemplo, el movimiento de la autosugestión, y otros ya acaban en otros derroteros como las drogas o adicciones, etc. La estrategia de Satanás es precisamente llevar al hombre y a la mujer a no sentir ni palpar la realidad que la Biblia precisamente nos confronta. Y muchas veces, yo no sé si vosotros tenéis esta sensación, muchas veces parece como, aun a pesar de las dificultades de la vida, parece que todo vaya de color de rosa. O sea que, sí, la vida es complicada, es difícil, pero no percibimos lo que realmente significa la vida, y sobre todo el final de la vida y lo que va a venir después. Y Dios nos ofrece precisamente una paz cuando nos revela todo el plan que tiene para el hombre. En un mundo donde, como vemos, todo se está destruyendo permanentemente. Así que la oferta de Dios es una oferta que tiene que ver con la eternidad. Y bajo esa perspectiva vamos a estar considerando este pasaje. Así que vamos a Juan, capítulo 11. Sabéis, es un capítulo súper conocido. Nos habla acerca de la muerte de Lázaro, la familia de Lázaro,
Marta, María, Jesús interviniendo, otros teniendo una incredulidad de lo que iba a ocurrir, y cuando ocurrió todavía discutían. Es un capítulo vital en nuestra lectura como cristianos, como hijos de Dios. Así que vamos a leer, conocéis un poco la historia, no vamos a leerlo todo, pero conocéis un poco la historia. A Jesús le llega la noticia de que estos amigos suyos que vivían en Betania, Lázaro, Marta y María, pues viene una tragedia en ese hogar. Lázaro cae sumamente enfermo y Jesús, cuando se enteró en el versículo 4, dijo algo, ya empezaba a dar los primeros síntomas de cómo iba a ser esta situación una respuesta a estos conceptos que decía al principio: vida, muerte y resurrección. En el versículo 4, el Señor Jesús, cuando se entera, dice: esta enfermedad, dice, no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y entonces el Señor Jesús ya pone en sobreaviso lo que va a significar este hecho aparentemente normal dentro de lo que es la vida y la vida de una familia. Y entonces vemos en el versículo 5, dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Había una relación estrecha, personal de Jesús con esta familia. Dice, pero a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, versículo 6, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y al cabo de estos 2 días, dice, volvamos a Judea, donde estaba Betania, ¿no? Y entonces le advierten al Señor de que no vaya porque le pueden apedrear. Sigue la lectura adelante. Y entonces, el versículo 9 le dice: ¿acaso no tiene, dice el Señor Jesús, acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Y dicho esto, añadió, versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Esto ya desconcertaba ya a sus discípulos y a aquellos que estaban con él. Duerme, pero voy a despertarlo. Señor, si duerme, dicen los otros, que no se han enterado de lo que el Señor Jesús está hablando, dice, no, mejor no molestarlo, no hace falta, ya se irá recuperando, ¿no? Como una operación, ¿no? Ya se irá recuperando. Pero Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro. Y entonces sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural, pero dijo claramente: Lázaro, versículo 14, ha muerto. Y por causa vuestra me alegro de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a verlo. Entonces es cuando aparece esta escena de la que vamos a estar comentando. Ahora, la muerte es la única realidad para los que vivimos. Cualquier cosa en nuestra vida le podemos dar el valor que le queramos dar, pero la muerte es lo más real. Y hay quien le da yuyo hablar de la muerte. No le gusta, ¿no? Incluso quieren asegurarse que las cosas están bien claras, sean los testamentos, sea la póliza para la defunción, lo que sea, ¿no? Pero no quiero hablar demasiado, pero quiero tenerlo eso más o menos resuelto. Físicamente, la muerte es la separación de la unidad, de esa unidad tripartita del hombre, según vemos en 1 Tesalonicenses 5:23. Vamos a manejar ahora 2 o 3 pasajes, lo vamos a hacer de una manera rápida. 1 Tesalonicenses, hoy vamos bien de tiempo, así que vamos a profundizar un poquito en el tema. 1 Tesalonicenses 5:23. Me gustaría que, por favor, alguien lo lea.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice, por favor? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Algunos entienden que el hombre es bipartito, que solamente tiene un concepto de espíritu y alma, y basándose en algún otro texto de la Escritura donde habla, parece que es lo mismo. Y ahora no entraremos en estos detalles, pero la Biblia nos habla claramente de la realidad de espíritu, alma y cuerpo. Lo que sí sabemos es que la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Ahora bien, si analizamos este pasaje, que estaremos dándole unas cuantas vueltas al Evangelio de Juan, de la historia de Lázaro, si analizamos el texto del pasaje, veremos que para hablar de resurrección y vida, Jesús esperó que Lázaro muriera. Lo hemos leído. Él se esperó a que Lázaro muriera, para precisamente, entre otras cosas, como veremos, hablar de esta cuestión tan vital como es de la vida y de la resurrección. Porque el Señor Jesús quería dejar claro su enseñanza respecto a la muerte. Y en este pasaje que hemos leído, llega un punto en que Él dice claramente que Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. El versículo 14. Lo cual significaba que Lázaro, a partir del momento que muere, su cuerpo empieza a descomponerse. El versículo 39, cuando da la orden de quitar la piedra, la hermana, Marta, dice: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Esa es la gran realidad de la muerte, ¿no? Y todos tenemos, o hemos de ver la realidad de la muerte como parte del juicio de Dios por el pecado cometido por nuestros padres, Adán y Eva. Y ya Dios, si leemos en Génesis, le dijo: si coméis de este árbol, moriréis, del árbol del bien y del mal, moriréis. Y eso es lo que ocurrió. A partir, cuando hubo la desobediencia, la muerte llegó a instaurarse en el ser humano. Y es algo que es como un virus, por definirlo de alguna manera. Es inherente en el ser humano, la muerte. Muchas veces, cuando escuchas algún programa de estos de ciencia, o algunos comentarios de gente que sabe de estas cosas, pues dice: el cuerpo está preparado para vivir un montón. Pero empiezan a haber pequeños accidentes, empieza a fallar un poquito el riego sanguíneo, empieza a fallar un riñón, empieza a fallar el colesterol, se dispara y el cuerpo empieza a fallar. Pero el cuerpo teóricamente está preparado para vivir muchos años, pero el pecado ha hecho que esos accidentes provoquen precisamente al final la muerte. Ahora, por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 22, vamos a 1 Corintios 15, 22, 1 Corintios 15, 22, que es en Adán, dice: así como en Adán todos mueren, y eso lo hemos de tener bien claro, morimos por causa del pecado de Adán. 1 Corintios 15, 22. Como en Adán todos mueren, dice que también en Cristo todos, ¿qué?
serán vivificados, volverán a vivir. Por causa del pecado de Adán, todos mueren, todos morimos, pero por causa de Cristo, ¿qué? Todos volverán a vivir, lo cual significa que todos están o estamos muertos. Y hablaremos de la muerte espiritual. Volviendo al texto de Juan, y esto es lo importante, que Jesús quiere mostrar la realidad no solamente de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. A los que estamos vivos físicamente, o a los que estaban y a los que estamos vivos físicamente. Y el Señor Jesús quería mostrar también esa realidad. La muerte física es, como decía, la separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual no es más que la separación de nuestra alma con la vida que es Dios. Dios es vida, y todo aquel que está separado de Él por causa del pecado está muerto espiritualmente. Esto lo sabemos bien, pero hemos de tomar bien conciencia de estas cosas. En Romanos 5:12, no hace falta que veamos, nos habla de precisamente cómo la muerte espiritual pasó a todos los hombres, igual que el pecado de Adán pasó a todos los hombres. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la muerte física es un resultado de aquel pecado, pero también trajo consecuencias de una muerte espiritual. La muerte espiritual viene pues por causa del pecado y nos afecta a todos los hombres, por cuanto somos, dice la palabra, pecadores. Esa es la realidad. Entonces en este pasaje Jesús quiere dejar claramente establecida esta realidad para lo que va a ocurrir. Ahora entraremos. Él quiere destacar esta verdad. Cuando ve que aquellos que se lamentaban por la muerte de Lázaro, leemos en el versículo 32, vamos a Juan 11, 32 y 33, dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellos lloraban por Lázaro cuando debían estar llorando por su alma, por su situación. Y son muchos los que, estando vivos físicamente, están muertos, como nosotros estábamos muertos antes, estábamos muertos espiritualmente delante de Dios. Pero Jesús quiere llegar a ese punto de que las personas no se queden solamente con el hecho de que la muerte es algo que nos va a sobrevenir a todos y mira, te ha tocado a ti y un día me tocará a mí. Jesús quiere ir más allá de esa realidad. Y por eso Jesús quiere que tengamos conciencia de la realidad, no solamente de la muerte física y sus consecuencias, sino también de esas consecuencias eternas. Porque Jesús podía haber sanado a Lázaro como lo hizo con tantos otros, ¿verdad que sí? Además era un amigo íntimo. Pero Jesús no hizo nada por sanarlo antes, ¿verdad? Por lo tanto, quería dar una gran lección, no solamente el hecho de demostrar su poder, como vamos a ver, sino quería que aquellos que estaban alrededor suyo tomaran conciencia del verdadero valor de la vida y de la muerte y lo que hay después. Por eso, frente a esta realidad de la muerte, Jesús nos lleva en nuestra mente a preocuparnos por nosotros mismos. Esta historia de Lázaro no solamente es decir, hoy es que Lázaro ha muerto y bueno, o puede ser, Dios puede obrar en él, sino que al mismo tiempo aquellos que estaban alrededor podían llegar a pensar, hombre,
la muerte, la vida, es mucho más de lo que yo me pienso. ¿Cogéis? Cuando el Señor le dice, tu hermano resucitará, cuando el Señor Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará, el Señor Jesús tenía un propósito bien claro, no solamente volver a la vida a Lázaro, que eso es tremendo, sino era llevar a Marta y a aquellos que estaban a su alrededor, llevar a la esperanza. Muchas personas, sabéis, que piensan, tú les hablas acerca de Dios y piensan que la muerte se acaba todo, con la muerte se acaba todo. Y precisamente Dios, el Señor Jesús, quería llevar a ese punto de reflexión, de decir, hay esperanza. Porque vemos la reacción, sin embargo, la reacción de Marta, versículo 24, cuando el Señor le dice, tu hermano resucitará, en el versículo 23 le dice a Marta, tu hermano resucitará, ella dice, versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Seguramente que Marta había oído hablar de la muerte y de la resurrección, como pensando que, bueno, eso ya llegará, la resurrección ya llegará, ¿no? Y la respuesta de Marta claramente estaba centrada en su opinión. Es una respuesta realmente vacía para Jesús, porque Jesús le da contenido a esta afirmación. Hay una realidad. Es cierto que en el Antiguo Testamento el concepto de la resurrección era normal. En la palabra de Dios encontramos muchos pasajes que nos hablan acerca de la resurrección. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 26, Isaías 26, por favor, un hermano o una hermana que busque Daniel 12, del 1 al 3. Hay dos pasajes, uno Isaías 26, 19, por poner unos ejemplos, y otra persona, por favor, que busque en Daniel 12, del 1 al 3. Isaías 26, 19, ¿qué dice? Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque su rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y Daniel 12, del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que vuelven en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este es un pasaje precioso, este de Daniel, Y hay otros muchos pasajes. Tenemos en Ezequiel, cuando nos habla, capítulo 37, que nos habla del valle de los huesos secos y cómo reviven. El concepto de la resurrección para los judíos era algo real, ¿vale? Lo tenían presente. Y aparece como una auténtica promesa. Y los profetas y estudiosos de la Biblia, y de hecho entraban en este tema, y de hecho en los tiempos del Señor Jesús habían diferentes posiciones o sectas o pensamientos que estaban en continua discusión. En una de las ocasiones también al Señor Jesús le plantearon el tema, ¿os acordáis de aquella mujer que se va casando con hombres que mueren, y al final cuando resucite quién va a ser su marido? Estaban dándole siempre vueltas al tema de la resurrección. De hecho, habían unos, los saduceos, que era un grupo en tiempos del Señor Jesús, que negaban la resurrección, mientras que los fariseos eran de los que afirmaban o creían en la resurrección al final de los tiempos.
Así que Marta conocía bien estas promesas acerca de la resurrección, pero no la vivía. Bueno, la resurrección ya llegará. Ella no estaba convencida de la resurrección como un hecho que realmente diera paz, diera calma a su vida. Y esta enseñanza, que el apóstol también Pablo menciona en 1 Tesalonicenses 4:13, dice para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Esa misma enseñanza es la que ella tenía que experimentar, de no entristecerse, porque hay esperanza. Esta verdad en esos momentos estaba muy lejano, no dominaba el corazón de Marta, ni mucho menos de sus familiares y amigos. Lo que estamos diciendo es que esta gente que tenía allí al Señor Jesús en una situación así, no tenían la convicción suficiente con respecto a esta promesa que desde el Antiguo Testamento se iba repitiendo. Lo sabían, pero no tenían la convicción. Marta, cuando reacciona ante las promesas del Señor, ella simplemente se queda con lo que sabe, pero no con la convicción, ni con lo que representa todo ese contenido. Marta, de hecho, respondió como si le dijera al Señor: sí, yo lo sé, Señor, sé que mi hermano resucitará, pero este no es mi problema ahora. Mi problema es que yo no lo quiero en la tumba, lo quiero vivo ahora. Ella quería ver de nuevo a Lázaro. Y aquí cuando viene la reacción del Señor Jesús. Marta y los demás tenían que entender la verdad acerca de esta promesa. Jesús, en los versículos que son el central, cuando el Señor Jesús le dice, versículos 25 y 26 de Juan: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Cuando hace esta afirmación, estas palabras de Jesús son concluyentes, son definitivas. Estas palabras van directas a crear una convicción. Ya no es una cuestión de mi opinión, sino que el Señor Jesús está diciendo: yo soy la resurrección. No aquella resurrección que va a venir, que vendrá. Yo soy. En Él estaba el poder, está el poder de la resurrección y de la vida. Esta gente no solo debía conocer esa promesa, sino que tenía que ser la base de su fe y de su existencia. Esa amistad que Marta, María y luego Lázaro había tenido con el Señor Jesús, tenía que ir un paso más allá. La habían escuchado muchas veces, habían convivido con Jesús, sabían cosas de Jesús y sabían también de la cultura religiosa judía, pero tenían que dar un paso más, un paso de tener una convicción real de lo que significaba: yo soy la resurrección y la vida. Así que el reto era importante y para ellos esta realidad tenía que cambiar radicalmente. Versículo 37 dice: algunos de ellos comentaban: ¿este que abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera? Todavía había incredulidad por parte de los que estaban alrededor del Señor. Lázaro había muerto, había sido enterrado, ya hedía, ya hacía olor, pero ahora era cuando se tenía que manifestar la gloria del poder de Jesús, pero era la gloria del Padre manifestado a través de ese testimonio que iba a ocurrir. Esta enfermedad no terminará en su muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado.
Ahora Jesús enfrenta a María. Si seguimos leyendo más adelante, vamos a Juan capítulo 28, dice: dicho esto, Marta regresó a la casa, llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Y ahora es María la que se enfrenta con esa realidad. Primero ha sido Marta, luego María. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, le siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, versículo 32, y lo vio, dice, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora es María la que tiene que confrontar también sus propias convicciones. María, que amaba también intensamente a su hermano, que incluso ve como el Señor Jesús también se conmovía, y lo vemos más adelante, como Jesús llora delante de la tumba. María también tiene que ser confrontada con sus propias ideas, con sus propias convicciones. Y entonces Jesús empieza a demostrar otra realidad delante de María, de Marta y de los amigos. Ya no solamente el hecho de que la muerte es una realidad, sino que además hay un poder sobre la muerte. Y ahora viene cuando Jesús manifiesta su poder. Jesús esperó el momento para enseñarnos todo esto. Jesús esperó el momento en que los hombres no podían hacer nada por Lázaro. Si hubieran habido médicos y quirófanos y estar ahí enchufado, Jesús habría esperado que el monitor del pip, 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 fuera pip. Jesús hubiera esperado eso para demostrar su verdadero poder. Pero tenían que visualizarlo todas aquellas personas, incluso a sus seres queridos. Porque el Señor dice, cuando dice a partir del versículo 38, conmovido una vez más, se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra, y entonces empieza el Señor Jesús a dar órdenes a aquellos que estaban con él. Quitad la piedra, ordenó. Y Marta advierte, lo hemos leído antes, es que, Señor, ya debe oler mal, es que lleva 4 días, es que su cuerpo ya se está descomponiendo. Pero el Señor empieza a dar órdenes. Y esto es algo muy importante y es una gran lección para cada uno de nosotros. Cuando nosotros no podemos hacer nada por resolver lo que sea, Dios interviene. Dios quiere intervenir. Y a veces tenemos una gran piedra delante nuestro y no dejamos que el Señor intervenga. Pero el Señor nos ordena, nos manda que saquemos la piedra. Porque si nosotros no damos pasos, el Señor no va a hacer una obra en nuestras vidas. Y estamos dando vueltas y vueltas a nuestro problema y a nuestra situación, ¿no? Y a sufrir y quejándonos y llorando, pero no sacamos la piedra, no hacemos nada por sacar la piedra. Aquí hay una gran lección. El Señor hace lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros hemos de sacar la piedra porque Él va a actuar con poder, como lo hizo con Lázaro, lo va a hacer con nuestras vidas. Ellos podían, sí, quitar la piedra, pero no podían hacer lo que Jesús podía hacer, que es nada menos que de la muerte sacar vida. Aquel cuerpo hediondo, aquel cuerpo descomponiéndose,
podía volver a la vida y solamente lo podía hacer Jesús. Es entonces cuando Jesús demuestra su poder frente a la muerte. Hay dos detalles muy importantes sobre la condición, es que de que estaba Lázaro, estaba muerto, su muerte era fácilmente confirmada por el olor que despedía la tumba. Marta parece como si Jesús fuera, que no se diera cuenta, le dice, es que hasta huele, pues anda que no, Jesús no sabría que oliera, ¿verdad? Y sin embargo Jesús conocía todas las cosas, toda la situación, sin que necesariamente se lo tuviera que decir Marta. Y esto es importante. Hay veces, fijaos que a veces cuando oramos, decimos, o yo oigo muchas veces, no sé vuestra opinión, pero a veces dicen, bueno, es que el Señor ya lo sabe todo. Claro que lo sabe todo, hombre, si tiene la lista hecha, como decimos otras veces, el Señor tiene la lista hecha. Pero el Señor quiere oír lo que está en nuestro corazón, porque cuando lo verbalizamos, estamos realmente tomando conciencia de lo que es la realidad, de lo que es nuestra necesidad, lo que necesitamos, lo que le pedimos. Aquí se pone en evidencia algo importante, y es que la fe tiene que venir antes de manifestarse el poder de Dios. Para que haya manifestación del poder de Dios tiene que haber fe. Si no creemos, Dios no va a actuar. Por la soberanía de Dios, Él es soberano, Él puede hacer que ocurran cosas, y ocurren, fuera de nuestro control 100%. Sí, pero en nuestra vida personal hemos de darle paso a ese poder por medio de la fe. Y de la fe y hablamos mucho, ¿no? Y en Hebreos 11:1 nos habla que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y Jesús estaba exigiendo a Marta y a todos los demás, les estaba exigiendo fe antes de ver lo que Él haría con esa muerte. Por eso es fundamental ante Dios ejercer la fe. Cualquier cosa que vayamos a tomar de decisión en nuestra vida, necesitamos ejercer la fe para que de donde aparentemente hay muerte o no hay vida, Dios va a traer esa vida. Y Jesús confirma precisamente la fe de los creyentes, dándoles la seguridad, confirma esa fe, dándoles la seguridad de la vida eterna. Y por eso vemos como el Señor Jesús, cuando está ante la tumba, el versículo 41, cuando dice que quitaron la piedra, Jesús, alzando sus ojos al cielo, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. En ese momento de manifestación del poder de Dios, Jesús, ¿qué hace? Da gracias al Padre, porque sabe que le ha escuchado. Y vemos a un Jesús, incluso en ese momento, dependiendo del Padre, porque se iba a manifestar ese poder. Entonces quitaron la piedra. Yo sabía que siempre me oyes, pero dice, y añade, yo sabía que siempre me escuchas, me oyes, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste, para dar testimonio. El poder de Jesús iba a servir para testimonio, para que tomaran conciencia los que estaban allá de quién es Dios, del plan de Dios sobre la vida, la muerte y la resurrección. Por eso el Señor Jesús controló, entre comillas, los plazos de este testimonio tremendo. Dejó que muriera Lázaro. Hizo que experimentaran Marta y María la duda, sus propias ideas, sus convicciones acerca de la resurrección. Permitió que Lázaro finalmente muriera.
Todo eso para que hubiera además, no solamente el hecho de que Lázaro volviera a la vida, sino que Marta aprendiera, María aprendiera, todos los que estaban alrededor suyo y nosotros también. Cuando Jesús oró al Padre, como evidencia a los que le rodeaban, cuando Jesús, después de orar, lanzó esas palabras tremendas: Lázaro, ven fuera. Yo no sé cuál sería la expectación de la gente, ¿no?, en esos momentos. Imaginaos. ¿Saldrá o no saldrá? ¿Qué pasará? Habrían algunos que dirían, sí, seguro que sí. Otros dirían, está marcando un farol. ¿Por qué? Porque luego sigue adelante, ¿eh? Luego, después de haber hecho ese milagro, empezaron a haber discusión, ¿no? Pero qué expectación tan grande cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, sal del agujero, sal de la cueva. Y Lázaro dice que el muerto salió. Yo creo que está mal escrito esto, tendría que haber dicho el vivo salió, ¿no? El vivo, porque ya era un vivo, ¿verdad? Ya era un ser vivo, había recobrado vida. Qué cosa tremenda, ¿no? Lo leemos con mucha ligereza esto, pero aquí se manifiesta el poder de Dios a lo grande, a lo grande. Salió con vendas en las manos, en los pies, el rostro cubierto con un sudario, como eran las costumbres de entonces, o sea que encima saldría pero medio ciego, ¿eh? O sea, no sé, le costaría. Dijo: quitadle las vendas y dejad que se vaya, les dijo Jesús. Bien, hasta aquí este texto precioso. El versículo 44 nos habla precisamente de la victoria. Hemos estado cantando algo acerca de la victoria de Jesús frente a esa muerte maldita porque es una maldición. Frente a esa muerte, Jesús declara la victoria. Cuando Lázaro sale de la tumba, solo a Jesús le deja estas palabras: pues desatadle y dejadle ir, y punto. No hay más explicación. No hay una explicación sobre metafísica y filosófica y religiosa sobre la resurrección. Ya ha puesto en evidencia su poder. Ya ha puesto en evidencia que necesitamos tener conciencia o convicción del poder que hay en la persona del Señor Jesús. Punto. Los versículos adelante, del 45 en adelante, pues vemos que hay discusión, unos dudan, otros hay una reacción de parte de los enemigos, quieren ya cargarse a este Jesús que está haciendo estas obras tremendas, pero ahí había un hecho demostrado ya. Es que para los presentes, para Marta, para María, para esos amigos, para esos familiares, para los discípulos que estaban viendo todas estas cosas, ya había un hecho importante. Ya no era que las palabras del Señor Jesús que decía: yo soy la resurrección y la vida. Ahora para todos ellos y para nosotros viene ese paso adelante, decir: Jesucristo es la resurrección y la vida. Ahora lo tengo claro, ahora es mi convicción. Y por lo tanto, como Jesucristo es la resurrección y la vida, yo vivo conforme a esa convicción. Ese es el punto. Y es cierto que de la resurrección tendríamos que hablar, yo creo que es un tema muy, muy importante para seguir hablando, ¿no? Es cierto que de la resurrección hemos de hablar, pero ahora hemos de vivir en base a la esperanza de la vida eterna que ahora podemos disfrutar aquí. Es lo que nos da la fuerza y es en este Cristo en el que hemos creído. Porque a veces con el tiempo nos vamos quedando con los conceptos, con las ideas, pero no lo vivimos intensamente. Hay que dar un paso más, hay que quitar toda piedra que estorba y dejar que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén.